con el principio gentil, y es en el cual utilizamos las dosis de radiación más bajas necesarias. O aquí si no. Más baja que no sea radiación, imposible. ¿Okay? Y tenemos para ello transductores, más que todo para uso musculoesquelético, pero da excelentes resultados en los bebés pequeñitos. ¿Okay? Entonces, haciendo un breve recuento, porque como todos debemos conocer la anatomía, el desarrollo embriológico, el primer estadio, la mama tiene en su desarrollo dos estadios. Un primer estadio que es en la etapa embriológica, que a partir de la semana 5 aparece el primordio lácteo. En la semana 10 ya vemos los ductos lactíferos presentes, y ya en las de semana 10 a 20 los ductos, la grasa y el tejido estromal. Que esto va a ocurrir en la línea mamaria que va desde el tórax hasta la ingle, pero luego solamente se va a desarrollar a nivel de cuarto o quinto espacio. Y el segundo estadio es en la pubertad, que ocurre una elongación y ramificación de los conductos, una diferenciación lobular, y se forma la unidad ducto-lobular terminal, que es la unidad funcional de la mama. ¿La podemos ver? Sí, la podemos ver. Pero para ello entonces debemos saber que durante la pubertad lo que es los estrógenos, la progesterona, la hormona de crecimiento y la prolactina van a dar lugar a un alargamiento y ramificación de los conductos, a partir de los cuales van a brotar los lobulillos, y esto da un aumento de volumen y densidad en la mama. Esto es ya en la etapa de la pubertad. Entonces, en diferentes etapas, desde la recién nacida hasta la pubertad, vamos a ver cómo evaluamos la mama. Y existe una buena correlación entre la imagen ecográfica y lo que nosotros utilizamos para evaluar el desarrollo, que es la escala de Tanner. Vamos a poder establecer una relación en la diferenciación que va ocurriendo y las imágenes ecográficas. Y es ahí donde tenemos el Tanner 1, en el cual no hay desarrollo del tejido mamario aún, y vemos piel, vemos el darso cutáneo y vemos el tejido muscular. Todas estructuras que con estos transductores de alta frecuencia vamos a poder definir llegando hasta la costilla. ¿Okay? Vamos en ocasiones a poder visualizar una ligera elevación, una zona hipocoica que corresponde al pezón. En el Tanner 2 ya entonces viene la aparición del botón mamario. ¿Y cómo se va a manifestar esto desde el punto de vista ecográfico? Lo que vamos a ver es una zona eminentemente hipoecoica, muy definida, ubicada posterior al pezón, con un ligero aumento en el diámetro areolar. En el Tanner 3 ya vemos lo que es el botón mamario. Hay una areola que no tiene límites, pero hay un aumento volumen de esa mama. Y podemos comenzar a definir cómo dentro de ese tejido hipocoico hay una ramificación, que esa descripción se le da al patrón dendrítico, ¿verdad? Con un aspecto de arañita y un tejido de mayor ecogencial periférico. Entonces, si nosotros vemos esta imagen solita y no sabemos la edad de la paciente, podemos pensar que estamos ante una lesión de tipo maligno, ¿verdad? Porque es una lesión hipoecoica, irregular, que impresiona infiltrar el resto del tejido. Pero si ya sabemos que se trata de una paciente infantil, entonces esto corresponde con el estadio 3. Ya en el estadio 4, la areola aparece prominente y podemos definir mayor componente ductal o de tejido conectivo dentro de ese estroma mamario, de ese estroma fibroglandular. Hay una mayor proporción de tejido glandular con respecto a lo que es la mama. Esto es lo más común. Sin embargo, hay pacientitas en las que predomina el tejido adiposo. Ya eso es algo constitucional. Pero este es el aspecto normal de la mama, ¿verdad? Entonces ya hay un aumento de volumen con la presencia de ese tejido. Y el grado 5 es la mama adulta, con un pezón sobresaliente y con un predominio del tejido glandular. Patología mamaria. Felizmente, la gran mayoría, el 99% de la patología de la mama es benigna en niñas y adolescentes, por un defecto o exceso, por el tamaño, ¿verdad?,
ya sea del mismo, la glándula mamaria o del pezón, por defecto de la hipoplasia, por desigualdad y alteraciones en la forma. ¿Okay? Todo esto entra. Entonces vamos a ver acá una alteración del desarrollo. Entonces tenemos a esta pequeña que la trae porque hay una asimetría en el tórax. ¿Okay? Nosotros hacemos el estudio y fíjense, piel, celular subcutáneo y vemos las costillitas. ¿Okay? Aquí apenas estamos en 1 centímetro de espesor, es una bebé recién nacida. ¿Por qué? Porque ahí lo que estamos viendo es que hay una ausencia del pectoral mayor. Esto es tejido celular subcutáneo, pero no vemos el músculo. Y esto va a generar o se acompaña de una ausencia de la mama, y es lo que se conoce con el síndrome de Pollard. Y para ver entonces cómo vemos esa imagen, fíjense aquí haciendo la evaluación con la contralateral, ¿verdad? Es algo que podemos hacer, ya lo hemos dicho y lo van a ver y me van a escuchar a mí, que probablemente lo voy a decir varias veces, y el expositor que me siga también. El estudio ecográfico tiene una gran ventaja, es un estudio dinámico y nosotros contamos, ¿verdad? Somos simétricos y contamos con el contralateral para comparar. Entonces fíjense, aquí está clarito, piel celular subcutáneo, que aquí en una menor proporción que en el otro lado, está hipotrófico, pero no tenemos pectoral mayor ni pectoral menor, está ausente. Y esta niñita no va a desarrollar tejido mamario, ella no va a desarrollar la mama. Y acá nuevamente lo ven, tenemos alteraciones por hipertrofia, un aumento de volumen, vemos que es una mama voluminosa, pero ya la constitución de la pacientita nos orienta. Aquí lo que hay es un predominio del tejido graso. La paciente siente pelotita, siente nódulo, pero eso todo corresponde a tejido adiposo porque realmente el tejido glandular es poco. Entonces, motivo de consulta, masa, nodularidad, y ya con eso tranquilizamos al paciente. Pero hay otras, dolor, procesos infecciosos, traumas, y entre los procesos infecciosos tenemos la intumescencia neonatal, y esto es que hay aparición tanto en varones como en niñas, ¿verdad?, de tejido glandular por el efecto de la hormona materna que pasa, y hay un estímulo del tejido mamario, hay un estímulo en el desarrollo del tejido mamario, y muchas veces nos los traen para evaluar ante la sospecha de una masa. Si nosotros vemos un tejido con esta disposición en el cual podemos definir algunos ductos, pues esto corresponde a tejido glandular. ¿Cuál es su gran riesgo? La infección, ¿verdad? Sobre todo porque existe la cultura y la creencia de que si esto se aprieta, de que si esto se estimula, entonces va a desaparecer porque va a drenar leche, pero ahí no hay leche. ¿Okay? Es un tejido que hay que esperar que pase el efecto renal y él va a desaparecer. Entonces, si nos traen estos bebés con estos procesos infecciosos en el cual demostramos el aumento de volumen, ¿verdad?, con una zona hipoecoica con todas las características de una zona de colección, en el cual vemos inclusive aumento de volumen de ganglios a nivel axilar, y si complementamos con el Doppler vemos que hay un aumento en la vascularización de la zona. ¿Okay? Acá otro ejemplo, aumento de volumen y fíjense, una mayor zona de colección. Esto es importante porque estos bebés no se tratan por vía oral. Estos bebés, ¿por qué? Porque generalmente es Staphylococcus aureus, son bacterias de la piel que son altamente infecciosas y deben ser hospitalizados para recibir su antibiótico-terapia, su seguimiento hasta que el proceso desaparezca. Y aquí ven la diferencia, la gran diferencia entre un lado que clínicamente se ve, nosotros confirmamos eso y entonces ya el paciente es hospitalizado para tratar. Entonces, es una etapa importante, lo que corresponde ya a la presencia de telarquía. Y este es un término, ¿verdad?, que abarca varios criterios que debemos tener claros. ¿Okay?
puede ser precoz o la telarquía pues puede ser fisiológica. ¿Okay? Fisiológica cuando ocurre en la adolescencia. Entonces tenemos que la telarquía es desarrollo del tejido mamario. ¿Cuándo va a ocurrir este desarrollo? Precoz, prematuro, después de los 10 meses, porque ya dijimos, ¿verdad?, que los bebés pueden nacer, el recién nacido puede nacer con tejido mamario, pero esto va a evolucionar en la medida que ya se metabolizan todas esas hormonas maternas que estaban ahí, entonces va a desaparecer. Pero si después de los 10 meses vemos telarquía, se habla de telarquía precoz, que se relaciona también con una mini pubertad, llamada la mini pubertad del primer año, en la cual hay un estímulo del eje hipotálamo hipofisario que lleva al desarrollo del tejido mamario. ¿Okay? Entonces, presencia de tejido hasta los 8 años y puede ser uni o bilateral y puede revertir. Hay una incidencia alta en el primer año y el segundo pico ocurre generalmente alrededor de los 5 años. Y también se habla que es más frecuente en prematuras y en niñas de bajo peso al nacer, que puede ser secundario a un aumento transitorio de los estrógenos o a una mayor sensibilidad a los estrógenos en relación con la presencia de disruptores endocrinológicos. ¿Y qué son estos? Estos son sustancias que tenemos en la sangre que imitan o antagonizan la acción de una hormona. Esto está muy en boga, ya es algo que cada día aparece nuevo y están en los alimentos, en las bebidas, ¿no? Y entonces no sabemos por qué está ocurriendo. Bueno, una de las causas es eso. Hay muchas publicaciones, muchos trabajos al respecto porque realmente es importante el manejo y el conocer la patología. Saber que es algo benigno, que es un desarrollo aislado en un lapso de 1 año, de 10 meses, obvio, siempre hablando con la madre, ¿verdad? Y ya esto es algo que los pediatras saben, que si no hay aumento, se aleja más ese control, ¿verdad? Si se ve aumento, entonces se hace antes y ya se hace el estudio pélvico y otros estudios para ver qué está pasando. Entonces aquí vemos algunos ejemplos y muy parecido a lo que vimos en recién nacido. ¿Okay? ¿A qué corresponde? Vamos a ver un tejido hipoecoico que puede tener ese aspecto dendrítico tipo aranita con tejido de mayor ecogenicidad a su alrededor. La cantidad de tejido es variable y de un solo lado, mientras que en el otro lado no hay absolutamente nada. Fíjense acá en comparación con el casito de Pollard, vemos piel, tejido celular, vemos el tejido muscular, la costillita. Acá el tejido hipoecoico que puede tener vascularización nuevamente unilateral de cualquiera de los dos lados. Y acá, fíjense en esta bebé de 12 meses cómo tenemos un tejido que no debería estar así. Y podemos apreciar que hay no solo aumento de volumen, sino que vemos cambios a nivel de areola y pezón. Es un bebé que ya amerita otros estudios complementarios en su evaluación, pero nunca cirugía, ¿okay? Porque si nosotros retiramos eso, nosotros no, el cirujano va a dejar a la niña sin tejido mamario, sin más. ¿Okay? Entonces ya hacemos una ausencia iatrogénica. Acá vemos otro aumento de volumen con ligera prominencia de areola y pezón y corresponde a ese tejido hipoecoico que aquí tiene una disposición más redondeada o nodular y no tan de aspecto dendrítico como la anterior. ¿Okay? Otros ejemplos. En cuanto a lo que es la pubertad precoz, tenemos que la secuencia de eventos en la pubertad es telarquía, pubarquia y la menarquia, ¿verdad? Esa es la secuencia en la que los eventos van ocurriendo. Lo primero es la telarquía. Dice que a los 2 años va ya a ocurrir la menarquia, es decir, ese es el lapso que puede haber entre telarquía y menarquia. Eso va a originar de manera paralela una maduración ósea que va a llegar a un cierre epifisario prematuro, se ocurre antes de lo estipulado, ¿verdad? Se ocurre antes de los 8 años y va a dar a talla baja con los problemas fisiológicos desde el punto
punto de vista psicológico, de autoestima de la pacientita. Entonces es importante que nosotros detectemos a esos tiempos porque eso es prevenir. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos que hay una aparición progresiva de caracteres sexuales en niñas menores de 8 años, si nosotros vemos que esa cascada se está dando a cabo, tenemos que evitar ese adelanto de la edad ósea y aceleración del crecimiento. Eso se puede detener. Y saber que hay varios subtipos, en la central, que tiene que ver con el estímulo a nivel de hipófisis, o periférico por un aumento de los esteroides sexuales sin aumento de la gonadotropina coriónica, y ahí es donde entran los disruptores endocrinológicos de los cuales hablamos. ¿Qué vamos a hacer? Contamos con las herramientas para evaluar a estas niñas. Lo vamos a hacer con la radiología, estudiando edad ósea, eso tiene que ser con rayos X, el ultrasonido, que nos va a permitir evaluar, además de la región mamaria, la región pélvica, y si es necesario, y dependiendo de todo, el estudio abdominal para evaluar suprarrenales, y la resonancia cerebral para descartar alguna patología a nivel de hipófisis que sea la causante de esa pubertad precoz. ¿Okay? Entonces, la telarquía marca el inicio del desarrollo puberal mamario cuando ocurre a partir de los 8 años. En 2 a 4 años después del desarrollo mamario normal, de acuerdo con las escalas de Tanner que nosotros podemos confirmar, va a ocurrir la menarquia. ¿Okay? Esa es la secuencia en la que se ocurre. Entonces, patología. Y ya hablamos un poquito de los procesos infecciosos secundarios que ocurren en esa etapa neonatal. Luego tenemos la telarquía prematura, tenemos la ginecomastia que ocurre en los varones, porque no es la intención hoy hablar, pero sí la ginecomastia es un tema en sí. Y poco frecuente las anomalías congénitas, los procesos infecciosos, y raro, los tumores generalmente son benignos y la galactorrea en estas pacientes. Esta es una paciente que acude por un aumento de volumen de la región mamaria, ¿verdad? Y nosotros vemos esta pequeña estructura. Creo que ustedes más o menos me pueden decir, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, sí, hay un aumento de volumen, pero fíjense dónde está ubicado. Está ubicado en celular subcutáneo y en piel. ¿Ok? Entonces realmente aquí no hay tejido mamario. Colocamos el Doppler y era una malformación, era un hemangioma vascular. ¿Okay? Y lo confirmamos no solamente con el Doppler, hacemos el estudio espectral y vemos que es una lesión vascular de bajo flujo. Acá otra niña que traen por un aumento de volumen y vemos esta tumoración, esta masa con ligeros cambios en la piel, ¿verdad? No vemos cambios a nivel celular subcutáneo y vemos esta estructura anecoica multiquística con unos tabiques muy finos, un componente ecogénico en el espesor, ¿okay? En otra imagen bien delimitada, relativamente bien delimitada, ubicada en el espesor del celular subcutáneo y correspondió a un linfangioma. ¿Okay? Esas son masas avasculares. Puede que haya en los tabiques, pero de resto no. ¿Okay? Otra causa, la asimetría, y es por el volumen del tejido mamario. Esto a veces se empareja con el crecimiento, otras veces permanece así toda la vida. Realmente las mamas no son completamente simétricas, siempre hay una ligera asimetría, pero en ocasiones es evidente. Y cuando la niña está en crecimiento, la adolescente, para ella eso es el fin del mundo. ¿Okay? Pero si nosotros lo reafirmamos, todo corresponde al tejido glandular y que hay que esperar llegar al final del desarrollo a ver qué o cómo modifica, entonces pues damos bastante tranquilidad. Y fíjense aquí, ¿verdad? Mayor volumen en comparación con la otra mama, en este caso también. En niñas que están iniciando, ¿podemos ver ectasia ductal, dilatación de los ductos? Sí. Y sobre todo hay que tener en cuenta, y a veces es bien delicado, pero hay que interrogar a los padres y hay que interrogar a la pacientita, porque cada día el inicio de la actividad sexual es más temprano. Y a veces tenemos procesos infecciosos y tenemos esta patología y está asociado con ese inicio de actividad
temprana. ¿Cómo vamos a ver los ductos? Igual que en el adulto, ¿verdad? Vemos las paredes, contenido generalmente anecoico, a menos de que veamos presencia o están asociados con pequeños quistes, ¿ok? Que son imágenes anecoicas de paredes lisas con reforzamiento posterior, las mismas características del quiste en cualquier parte del cuerpo. Pueden ser únicos, generalmente característico en la adolescencia, en que ellos están ubicados retro o periareolar. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el mayor componente ductal, todavía no se ha extendido el resto de la mama. Pueden ser unibilaterales, generalmente son asintomáticos y se lo palpa la pacientita cuando se está bañando, cuando se está duchando, que lo siente. Entonces aquí vemos ectasia ductal en una paciente ya de más adulta, pues ya 17 años, y vemos cómo el motivo de consulta fue dolor y sensibilidad, y el hallazgo de esa zona que se palpa endurecida, nodular, realmente correspondió con una ligera ectasia ductal sin cambios infecciosos o inflamatorios asociados. Pero en ocasiones va a venir con una gran dilatación, con cambios en la eco inicial del tejido periférico, y esto corresponde con procesos infecciosos o trauma, posterior a trauma. Aquí probablemente hubo un componente hemorrágico y vemos estas pequeñas calcificaciones móviles en el interior de los quistes sin que esto implique nada patológico, es simplemente interrogar y ver. Diferente tamaño, quistecitos muy pequeños, ya en la pacientita de 17 años, pues el mayor volumen glandular, el tejido ubicado hacia los cuadrantes externos, y ya ahí vemos quistecitos hacia la periferia también, ¿verdad? Pueden alcanzar un tamaño muy importante o ser pequeños y son causa de dolor, a veces acompañados con irregularidad premenstrual y con otra sintomatología en relación con el ciclo menstrual. Acá vemos que estos quistes tienen grumos y vemos una ligera irregularidad de la pared, vemos cambios en la ecogenicidad periférica, y ya pues entonces comenzamos a pensar en proceso infeccioso asociado a la mastitis. Ya hablamos del periodo neonatal, ¿por qué? Hablamos de que hay adolescentes puérperas y esto puede ser otra causa. En esta niñita vemos tejido normal de un lado y en el otro lado este cambio, en donde acudió de manera temprana con un leve enrojecimiento y dolor, y lo que vemos es un incremento en la ecogenicidad por edema del tejido glandular y celular subcutáneo, con una pequeña zona de heterogeneidad en el centro, vascularizada. Estos pacientes les podemos hacer seguimiento. Esta es otra con una zona de mayor volumen. Fíjense que esas paredes de los quistes ya gruesos, ¿verdad? Con aumento importante en la vascularización, pero cuando nosotros hacemos el control de ese tejido, que sí es importante hacer el control porque eso va a resolver totalmente, y entonces nosotros apreciamos cómo todo desaparece y la mama regresa a la normalidad y de características normales. Tumores tenemos falsos, ya hablamos, la telarquía, los hematomas, el absceso, los hemangiomas, los linfangiomas, que realmente no corresponden con patología del tejido glandular, sino con las otras estructuras que forman parte de la mama. Y los verdaderos, los lipomas, el neurofibroma, el fibroadenoma. Los neurofibromas forman parte de la patología y generalmente vamos a ver que el paciente tiene varios nódulos en lo que corresponde con el tejido nervioso. ¿Okay? Y entonces aquí vemos una mama comandante, componente glandular, el componente hipoecoico corresponde al tejido conectivo, el tejido ductal. Este es un tejido que tiende a retener agua y eso ocasiona la sensibilidad de acuerdo con el ciclo menstrual. Otra masa palpable, una pequeña masa quística, pero confirmamos, al igual que en el caso anterior, que está ubicado en el espesor del celular subcutáneo. No corresponde a patología realmente del tejido glandular, y en este caso para un pequeño quiste epidermoide. Ya casi confirmamos que esa nodularidad, en este caso muy pequeñita, es un nódulo menos de 1 centímetro, pero
fácilmente palpable por la jovencita que acudió con su madre y confirmamos que se trata de una adenoma. Sus características: lesiones hipoecoicas con un eje mayor paralelo a la piel, muy bien definidas, y aquí lo que debemos estar pendientes es del crecimiento, o sea, cuánto tiempo lleva la paciente, ¿verdad? Y hacer un control regular. ¿Por qué? Porque puede haber el fibroadenoma gigante juvenil, que aunque es poco frecuente, es una lesión de crecimiento muy rápido, y a veces las niñas comienzan a utilizar la ropa muy floja porque les da pena, por pudor, no consultan por miedo, porque han oído de que a este le dio cáncer, que la otra, y entonces no consultan, y cuando vienen con lesiones muy grandes. ¿Okay? Este es un trabajo sobre fibroadenoma con un volumen de pacientes altos, 332, en los cuales el 85% correspondió con patología mamaria en niñas, y de ellas más frecuente el 91% el fibroadenoma, o sea, que es la lesión más común en la adolescente, porque esto es un tumor que va a aparecer. Las características son forma oval, paralela a la piel, márgenes muy bien circunscritos, pueden estar lobulados o angular, pero muy bajo porcentaje, ¿verdad? No hay una interrupción en la interfase, porque él desplaza el tejido, no lo infiltra. Es una lesión que crece desplazando el tejido periférico, hipoecoica o isocoica, en raras oportunidades complejas, y puede haber un ligero reforzamiento posterior, muy raro en las pacientes jóvenes que hayan calcificaciones, pero si las hay, entonces vamos a ver sombra, con vascularización que generalmente puede ser interna o no, ¿okay? Pero con frecuencia vamos a ver que sí hay vascularización interna. Y aquí está esta niña, fíjense, 15 años, y ella realmente, cuando la mamá la trae, la mamá venía mucho más nerviosa que la niña, porque ella le dice a la niña: mira cómo tengo el seno. Obvio, esto no pasó en 15 días ni en 5 días, pero ella por pudor no se dejaba ver, y esto correspondió con un fibroadenoma gigante. Fíjense que él crece, forma parte, prácticamente parece que la paciente tiene una prótesis, ¿verdad? Solamente que no es anecoica, con un desplazamiento del tejido mamario. Está la mama contralateral, en este caso una lesión predominantemente avascular, y fíjense cómo ella desplazó completamente, no le infiltra, hay una cápsula, hay una pared muy bien definida que desplaza todo el tejido glandular. ¿Okay? Y eso es un fibroadenoma gigante. Este es otro ejemplo, en este caso es una niña de 12 años, y aquí sí hay vascularización, pero no por esto la lesión es más sospechosa ni tiene ningún factor de riesgo. Vasos de trayecto regular y generalmente con un flujo de baja resistencia. Las lesiones malignas son muy raras, con una prevalencia muy baja antes de los 20 años, y los factores de riesgo viene siendo la radiación al tórax, ¿okay? Sobre todo aquellas niñitas que sufren de asma o procesos respiratorios a repetición, en los que lamentablemente se utiliza con cierta frecuencia o regularidad las rayos X para seguimiento, para estudio. Y hay que tener presente que puede haber, también raro, el pylorus maligno. Trayéndole ya casi para terminar algunos otros casitos, de una pacientita con lesiones a nivel de la mama y en la región axilar. Si ustedes se dan cuenta, la imagen está relativamente, o sea, a pesar de que sea oscura, ella está bien calibrada, podemos definir el patrón fibrilar del músculo, vemos la pared ecogénica de la costilla, ¿okay? Pero esta es una lesión que, si se dan cuenta, es marcadamente hipoecoica, casi anecoica. ¿Quién dice que es anecoica? Dime. La ven anecoica, ¿verdad? Okay. Entonces, una patología linfoproliferativa. Pero lo descubrimos, o se descubrió por este lado. ¿Okay? Se descubrió porque ella consultó, fíjense ese patrón con vascularización periférica, un marcado aumento.
el ilio, pero toda la periferia, una vascularización patológica del ganglio, y en este caso no es patología mamaria, ¿okay? Sino que es una patología de tipo. En el caso de las lesiones mamarias de los nódulos, pues la conducta generalmente es seguimiento, porque ellas están en la etapa puberal y por el mismo estímulo hormonal puede haber crecimiento que luego baja. Las excepciones van a ser esas masas gigantes o de gran tamaño y en aquellos en los que se decida por alguna razón hacer biopsia y se diagnostique o haya sospecha del tumor filógeno, porque ese sí tiene un alto grado de malignización. Sin embargo, no todo en medicina ni en la vida es 2 más 2 ni blanco y negro. Este es un casito que me disculpan la presentación porque realmente en retrospectiva, esta era una pacientita de 17 años quien consulta por la aparición de una masa en la mama izquierda, una lesión que relativamente confirmamos que correspondía con un nódulo, el cual nos impresionó pequeño, bien delimitado, pero ligeramente heterogéneo. Vale para hacerles la observación de que nosotros no utilizamos Virax en las niñas, no se utiliza. Pero ya en la adolescente sí comenzamos a usarlo, ya después de los 15, 16 años con la aparición de la fibroadenoma, sí lo clasificamos. Y nosotros, en el caso de ella, dijimos que eran Virax 4A. ¿Por qué? Porque el Virax 4A, y no es el objeto de la charla, el paciente amerita estudio histopatológico, ¿verdad? Hay algo, o sea, ya tenemos una sospecha que algo está pasando. La mayor probabilidad es de que sea benigno, pero amerita estudio histopatológico, que lamentablemente no se le hizo. El cirujano, que era un cirujano oncólogo, procedió a realizar la conducta quirúrgica y esto resultó un carcinoma. Y ella tuvieron que reintervenirla. ¿Por qué? Porque a pesar de que habíamos descrito de que había un gangliecito hacia la cola axilar, él dijo era imposible que una niña de 17 años tuviera un carcinoma. Y hubo que reintervenirla para hacer vaciamiento ganglionar. Obvio, eso todo cambió el estadiaje de la paciente por el manejo que se hizo. ¿Okay? Entonces sí hay que tener presente, no es que vamos a ir pensando que todos, pero ya estas pacientitas en esta edad o que están tomando anticonceptivos, que tienen vida sexual activa, sus antecedentes familiares, ¿verdad?, son importantes para entonces nosotros decir, ojo, o por lo menos hacer un seguimiento más cercano. Otra patología que probablemente ustedes ya reconozcan de una vez, ¿sí? ¿Alguien se atreve a decir qué es eso en el auditorio? Es bastante común, o quizás más común en nuestro medio. ¿Quistes? Ajá, pero estos quistes tienen una característica que los hace, se asocian a una patología muy, muy especial. ¿Alguien más? ¿No? A ver, alguien que me escriba la imagen. ¿Quién se atreve? ¿Ah? Vamos a ir. Piel, ¿verdad? Celular subcutáneo. Pero aquí, ¿qué pasa? Hay cambios, ¿verdad?, en el celular subcutáneo. Aquí no podemos definir entre piel y celular subcutáneo. ¿Algo? Un proceso difuso del parénquima. ¿Qué más? ¿Qué más? No estoy rifando el libro, lamentablemente, pero ¿qué más? Son 5 nombres. ¿Okay? Este paciente, realmente no sabemos si fue silicón, pero esta pacientita, con un grupo de amigas, ¿verdad?, todas jovencitas entre 14 y 16 años, se fueron con alguien inescrupuloso, no médico, que les ofreció aumentar de tamaño sus pechitos, ¿okay?, y se dañaron para el resto de la vida las mamas, ¿okay?, porque el tejido, la infiltración queda, esto es muy característico del silicón, esa forma de aspecto redondeada, que son lóbulos de grasa, pero él también infiltra de manera difusa y genera fibrosis.
y la mamá es sumamente difícil de evaluar y de estudiar. ¿Okay? Entonces esta otra patología que aquí ven el barrido extendido, se enfocó sobre todo en los cuadrantes superiores y externos para dar mayor volumen, ¿okay? Y esto es lo que generó realmente un problema para él. La madre se enteró en el momento en que yo le estaba haciendo el ultrasonido a la niña. Ahí fue donde se supo, porque la mamá la trajo porque ella sentía dolor. Muchas veces, no siempre, no todas, ¿okay? Esto no ocurre solamente en la mama, hay pacientes que se colocan en los glúteos, se colocan en los tobillos, en todas partes, en la vulva, en todos lados. Hay personas que no hacen ningún tipo de reacción, pero hay otras que generan una respuesta de tipo inflamatoria y cada cierto tiempo duele. Las hemos visto para descartar trombosis en miembros inferiores y resulta que es esto. Entonces ella, a diferencia de sus amigas, tenía molestia, tenía dolor, además que se lo palpaba como un nodulito. La mamá la trae y cuando yo le digo, o sea, en lo que pongo el transductor, lo primero que le dije, ¿qué te colocaste y quién te colocó? Se podrán haber imaginado la reacción de la mamá. Pero bueno, a veces nos toca. Y cuando ya tiene un tiempito, pues lo vamos a ver que los ganglios se infiltran también con este tejido, ¿verdad? Generalmente no pasa de ahí, pero sí es importante pues conocer todo esto. Entonces, el ultrasonido mamario es el método de elección para evaluar las mamas. La patología más común, como vieron, es la benigna, pero nosotros tenemos que conocer la anatomía, la embriología, el aspecto ecográfico y sus variaciones con el desarrollo para realizar una adecuada interpretación y manejo del paciente. Y como les dije al principio, cumple con estos principios que lo hacen, sin lugar a duda, el método de elección. ¿Okay? Bueno, con esto pues les doy las gracias.